Buenos días. Antes, en esta oportunidad vamos a ver el tema de inmunología. Vamos a dar pues ahora la definición de inmunología. Pues la inmunología es una rama muy amplia de la biología y de las ciencias biodinámicas, que éstas se van a ocupar del estudio del sistema inmunitario, entendiendo como tal al conjunto de órganos, tejidos y células que van a denotarse en los vertebrados. Y estos pues tienen la función de reconocer los elementos extraños o ajenos dando una respuesta inmunitaria. A ver, ahora, ahí está. Para entrar al, al tema de inmunología debemos conocer varios conceptos fundamentales que nos van a ayudar a entender la parte científica de lo que es la inmunología. Empezamos entonces. Ahí está. Primero vamos a empezar con el sistema inmunitario. Aquí está. Vamos a fijarnos bien en la figura, ¿no? El sistema inmunitario pues es el conjunto de órganos, tejidos, células y procesos biológicos que protegen nuestro organismo, nuestro cuerpo en realidad, ¿no? Ante posibles agresiones externas, como por ejemplo los microorganismos patógenos, los virus y algunas toxinas en realidad. Esto cabe muy en contexto, ¿no? Ahora en esta época, porque estamos viviendo pues esta pandemia mundial en realidad, ¿no? Que es fundamentada, que es ocasionada por el coronavirus, ¿no? El llamado coronavirus. Por otra parte, pues también nuestro sistema inmunitario pues nos va a proteger de agresiones internas, como por ejemplo las células cancerígenas, ¿no? Y en realidad pues el sistema inmunitario pues va a ser el conjunto de órganos, tejidos, células y procesos biológicos que van a proteger nuestro cuerpo, nuestro organismo. Ahora pasamos a el sistema linfático. Vamos a ver una imagen del sistema linfático. A ver, un ratito. Aquí está el cursor. Ahí está, el sistema linfático. ¿Por qué hemos decidido en realidad colocar el sistema linfático? Pues en realidad el sistema linfático es una parte fundamental del sistema inmunitario en sí. Ahora, ¿qué es el sistema linfático? Es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos, como se puede ver en la figura, ¿no? Que producen y transportan la linfa. Ahora, ¿qué es la linfa? Pues la linfa es un líquido que contiene los glóbulos blancos, ¿verdad? Y la función principal de los glóbulos blancos, como sabemos, es pues defender a nuestro cuerpo humano, ¿verdad? De las diferentes bacterias, de los diferentes gérmenes que podamos ingerir o que nos contagien, etcétera. ¿Ya? A ver, entonces, decíamos que el sistema linfático, ¿no? Es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan la linfa. Ya sabemos qué es la linfa, ¿verdad? Desde los tejidos hasta los torrentes sanguíneos. Cabe recalcar eso, ¿no? Y vuelvo a repetir, el sistema linfático es una parte principal, fundamental del sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Ahora, eh, veamos. Aquí en esta diapositiva pues vamos a ver qué es una infección, ¿no? Y qué es la inmunidad, o sea, cómo el sistema inmunitario va a actuar en contra de una determinada infección. En esta imagen podemos ver una infección de oído, aquí una infección urinaria y aquí una infección de la piel, ¿no? Y hay diferentes tipos de infecciones. Pues entonces, una infección, ya sea esta o esta de abajo, pues va a consistir en la invasión de los organismos por parte de agentes patógenos. Por ejemplo, pueden ser los hongos, eh, toxinas, etcétera, ¿no? En realidad, ahora, ¿cómo va a actuar nuestro sistema inmunitario? En realidad, nuestra inmunidad de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, en contra de una infección. ¿Se entiende? Sabiendo pues la definición de inmunidad, pues la inmunidad es la capacidad de resistencia de aquel frente a dicha infección, ¿verdad? Entonces, el sistema inmunitario tiene la virtud, la capacidad pues de defendernos, de hacer frente
a estos virus, a estos patógenos en realidad, ¿no? Y esta capacidad pues es desarrollada por el sistema inmunitario, siguiendo varios mecanismos, distintos mecanismos en realidad. Pues ahora, antes de entrar pues a conocer los mecanismos y las estrategias del sistema inmunitario, de la inmunidad de nuestro cuerpo humano, pues vamos a conocer los componentes de nuestro sistema inmunitario con sus respectivas funciones. Empezamos. Pues ahora empezaremos con los órganos del sistema inmunitario, donde vamos a ver dentro de los órganos del sistema inmunitario los órganos linfoides primarios y los órganos linfoides secundarios. Empezamos pues por la definición de los órganos linfoides primarios. Estos son pues estructuras donde se generan y maduran los distintos tipos de glóbulos blancos o leucocitos. A los glóbulos blancos también los vamos a denotar con el nombre de leucocitos. Y estos son pues células especializadas en producir la inmunidad de nuestro cuerpo humano, ¿no? Cuyos mecanismos de acción pues los vamos a ver en lo posterior. Muy bien, ahora empezamos a explicar la médula ósea roja. A ver, la médula ósea roja pues es un tejido localizado en las cavidades de los huesos, como pueden observar en la imagen, ¿verdad? Está en las cavidades de nuestros huesos, donde se encuentran las células madres de las células sanguíneas, que son pues los glóbulos rojos en realidad, ¿no? También están las plaquetas y los distintos tipos de leucocitos, como por ejemplo están los basófilos, neutrófilos, los monocitos, los linfocitos B, los T, y también tenemos a los eosinófilos, ¿verdad? Ahí está. Esa es la médula ósea roja. Muy bien. Ahora pasamos al timo. Este es el timo. Ahí está. El timo es una glándula situada, pues, ¿dónde está el cursor? Aquí está. Ahí está. Es la glándula situada en la base del cuello. Vean, ahí está. Un dato importante del timo, pues, es que en nuestra etapa de la infancia es relativamente grande, ¿no? Y ya en la etapa adulta es muy pequeña, ¿no? Esa es una característica importante del timo, ¿ya? Ahora, en el timo maduran los linfocitos T, que luego pasan al torrente sanguíneo, donde muchos de ellos permanecen y se van a activar. Y el resto se va a dirigir a los órganos linfoides secundarios, ¿no? Donde también van a ejercer su función defensiva. Y también pues van a presentar otros tipos de glóbulos blancos. Ahora, ahí está. Veremos los órganos linfoides secundarios, donde están inmersos los ganglios linfáticos y el vaso, ¿verdad? Bazo, concepto. A ver, los órganos linfoides secundarios, pues en ellos los linfocitos maduros contactan con los antígenos y se van a activar, pues dando así el inicio a la inmunidad adquirida, ¿verdad? Empezamos. Entonces, por aquí, el bazo. Este se encuentra pues entre el estómago y el riñón izquierdo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y va a constituir el órgano más grande del sistema inmunitario, como se puede observar. Por otra parte, pues el bazo va a filtrar la sangre eliminando por acción de los macrófagos y linfocitos presentes en él, ¿no? También van a eliminar gérmenes y sustancias extrañas que podrían existir, ¿no?, en nuestro cuerpo humano. Siendo más específicos, pues en el torrente sanguíneo, ¿no? Y no olvidemos pues que también se van a encargar de destruir nuestros glóbulos rojos, los glóbulos rojos que están viejos, ¿no?, que ya no sirven en realidad. Ahora, pasamos a los ganglios linfáticos. Pues estos son estructuras que van a purificar la linfa gracias a los linfocitos y macrófagos que presentan los ganglios linfáticos, ¿no? A ver, en realidad pues
Otra característica es que también son nódulos presentes en los vasos linfáticos. Continuamos. A ver, ya. Vamos a profundizar ahora un poquitito más sobre el sistema linfático, ¿ya? En realidad, pues vamos a recordar qué es el sistema linfático. Recordemos que es una red de órganos, ganglios linfáticos, conductos y vasos linfáticos que producen y transportan la linfa, ¿no? Desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo, ¿no? El sistema linfático sabemos que es parte principal, fundamental del sistema inmunitario del cuerpo humano. Y cumple, pues, un papel muy esencial en la lucha contra las infecciones. Ya sabemos que es una infección, ya lo hemos visto con anterioridad, ¿no? Vamos a ver ahora las características, las funciones más importantes en realidad del sistema linfático. Aparte, también vamos a estudiar qué son los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, ¿no? Que están plasmados aquí en las imágenes. Muy bien, entonces, una función principal del sistema linfático pues es controlar la cantidad, la composición y precisión del líquido intersticial, ¿verdad? Y este líquido intersticial pues es el líquido que existe entre las células que forman los tejidos. Ahora, otra función importante pues es recolectar el exceso de grasas del contenido intestinal. Sus principales componentes del sistema linfático, obviamente que además de los órganos del sistema unitario donde se forman, donde se fabrican y maduran los glóbulos blancos, que los contiene obviamente, los vasos y ganglios linfáticos pues son parte del sistema linfático, ¿no? Como ya se ha mencionado. Muy bien, entonces empezamos con los vasos linfáticos. Aquí está, estos son los vasos linfáticos. ¿Y qué son los vasos linfáticos? Como se puede observar en la imagen, pues son delgados conductos que forman una red que discurre por gran parte del organismo transportando la linfa. Ahí está. Estos son los vasos linfáticos. Por otra parte, pues, a partir de la formación de la red que ya la hemos mencionado, pues esta es un fluido amarillento derivado del líquido intersticial que va a ser excedente, ¿no? Que a su vez pues va a proceder del plasma sanguíneo que llega a los tejidos y a través de los capilares. Por otra parte, este líquido va acumulando diferentes sustancias, células muertas o defectuosas, también microorganismos, que en lugar pues de ser reabsorbidos por los capilares, son drenados a los vasos linfáticos, cuyas paredes sí pueden atravesar y discurren pues por ellos un tiempo antes de retornar a la circulación sanguínea. También pues los vasos linfáticos recogen las grasas absorbidas por el sistema digestivo. A ver, perdón, ahí está. Ahora pues la linfa pues no va a ser bombeada por el corazón y se desplaza gracias a los movimientos corporales y a las contracciones de los vasos linfáticos, que éstas cuentan pues con válvulas que impiden el retroceso de la linfa, facilitando la circulación en el sentido correcto. Estas a su vez van a presentar un punto de engrosamiento, que son pues los encargados de procesar, ¿no?, la depuración de la linfa, los ganglios linfáticos en realidad, ¿no? Ahora, pues ¿qué son los ganglios linfáticos? Estos ganglios linfáticos, ahí están, vean su forma, ¿no? Si es que podemos observar, pues son pequeños engrosamientos o nódulos también conocidos de los vasos linfáticos. A ver, vean, ahí está, en esta forma ovoide, ¿no? ¿Verdad? Estos ganglios pues abundan en nuestro cuello, en la zona del cuello, como pueden observar. También están en las axilas, en la ingle también se encuentran, ¿no?, del cuerpo humano. Y en estos ganglios pues va a existir una gran proliferación de los linfocitos y también otros tipos de glóbulos blancos como las macrófagos, ¿no? Ahí está. A ver, perdón. Aquí está el cursor, ¿no? Ahí adentro pueden observar, ¿verdad? ¿No? A ver. Ya.
También pues los linfocitos, como los macrófagos, van atacando a los agentes patógenos y extraños presentes en la linfa y por ende pues los van a depurar, ¿ya? Ahora, el actuar de los ganglios linfáticos ante los procesos infecciosos o también pueden ser los procesos tumorales, ¿no? Los ganglios pues van a aumentar de tamaño. Esto va a suceder pues porque va a existir un incremento en ellos, ¿no? O sea, va a haber un incremento de la reproducción de los glóbulos blancos en sí. Vemos por tanto que este pues es un sistema paralelo de circulación de líquidos que permite depurar el organismo de agentes extraños que no pueden ser combatidos en la sangre. Pasamos. A ver, pregunta. ¿Qué tipo de inmunidad produce nuestro organismo? Ya que hemos identificado a grandes rasgos cuáles son los órganos que forman y las funciones de nuestro sistema inmunitario, pues ahora vamos a conocer los dos mecanismos de acción de este sistema. Muy bien. El sistema inmunitario pues nos va a brindar dos tipos de inmunidad, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o adquirida. También se la conoce, ¿no?, como inmunidad adquirida. Muy bien. La inmunidad innata pues es aquella que se encuentra preparada desde que nacemos de una forma permanente, sin la necesidad de contactar con el agente extraño. Cuando contacta con él, cuando hay un posible contacto con el agente extraño, pues su respuesta es rápida y se produce siempre de la misma manera, sea cual sea el patógeno, ¿no? El invasor, el virus, o no sé qué otro tipo de afectación podría sufrir, ¿no? Entonces, este tipo de inmunidad pues permite controlar la mayor parte de los agentes patógenos que invaden el organismo, nuestro cuerpo en realidad. Pero otros a su vez pues no van a ser controlados de esta manera y necesitan de la inmunidad adquirida o adaptativa. En base a esto, ¿qué es pues la inmunidad adquirida o adaptativa? Es la que se activa únicamente ante la presencia del agente extraño, que no ha podido ser controlado por la inmunidad innata, ¿no? Y la inmunidad adquirida o adaptativa pues actúa de manera más lenta, pero también va a ser específica, ya que tiene pues la capacidad de producir anticuerpos y mecanismos exclusivos contra el invasor. Y si éste vuelve a colonizar el organismo, pues también lo va a combatir de manera más rápida y efectiva que la primera vez. Esto pues se debe a que el sistema tiene memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que va a aprender, ¿no?, el sistema adaptativo, y aprende pues a defenderme de forma diferenciada. Esta forma diferenciada pues es altamente eficiente contra diferentes tipos de infecciones que podríamos adquirir, ¿no? Ahora, la inmunidad innata pues tiene dos tipos de barreras, las barreras primarias y las barreras secundarias. Veamos. Ahí está. Barreras primarias, barreras secundarias. Muy bien. Empezamos pues por las barreras primarias. A ver, se trata de los primeros obstáculos físicos y químicos con los que se encuentra la posible infección, que básicamente son la epidermis, la dermis, los vellos y las mucosidades de las fosas nasales, saliva y lágrimas, los jugos digestivos y la flora intestinal, ¿no? A ver, la dermis pues es la capa más externa de la piel, como ya hemos estudiado en segundo, tercero de secundaria, ¿no? La dermis pues además de construir la barrera física, en ella se van a encontrar las glándulas sudoríparas y las sebáceas, ¿no? Los vellos y las mucosidades nasales pues como bien sabemos evitan que ingresen determinados virus, ¿no?,
a nuestro organismo, ¿no? Es la función principal de los vellos y las mucosidades de nuestras fosas nasales, ¿no? La saliva y las lágrimas, pues estas van a producir lisosomas, o sea que son sustancias capaces de romper la pared de muchas bacterias y por ende pues las van a eliminar, las van a matar, ¿no? Los jugos digestivos contienen ácido clorhídrico que elimina pues los microorganismos de nuestro cuerpo humano. Y la flora intestinal se trata de bacterias simbióticas que van a ser beneficiosas, ¿no?, para nuestro cuerpo, que van a colaborar en los procesos digestivos y que dificultan el desarrollo de los microorganismos o posibles patógenos que tengamos en nuestro interior, en nuestro cuerpo. A ver, ahora pues explicamos lo que son las barreras secundarias. Entonces, cuando un virus, un microorganismo va a sobrepasar las barreras primarias y los tejidos pues se van a dañar por cualquier motivo, ya sean lesiones, traumatismos, podría ser las toxinas de algún determinado patógeno, la invasión de los microorganismos o la invasión de cualquier virus, pues se produce en la zona afectada un mecanismo de emergencia. Este mecanismo pues va a ser la inflamación, ¿no? Donde este proceso inflamatorio se desencadena por la zona dañada, comienza a liberar sustancias como la histamina, ¿no?, que provoca que los vasos sanguíneos próximos a ella pues se van a dilatar y aumenten la permeabilidad de sus paredes, lo que incrementa el flujo sanguíneo hacia el área y permite las inmersiones de los leucocitos. Se van a migrar estas, ¿no?, con una facilidad increíble desde la sangre al lugar dañado. Todo este proceso pues en realidad es la hinchazón que conocemos común y corriente, ¿no? Es una hinchazón. Yo tengo un golpe y se me va a inflamar, ¿no? Se va a hinchar la parte del impacto, ¿no? Es todo el proceso que acabamos de explicar. Ahora también, pues, ¿qué pasa si yo me caigo y me raspo, ¿no?, un determinado lugar de mi cuerpo? Pues se va a enrojecer, ¿no? También, pues, va a ser el mismo proceso de inmunidad, ¿no? Van a actuar las barreras secundarias, ¿no? También el incremento local de la temperatura, podría ser el dolor, por otra parte, que va a ser provocado por sustancias. También liberadas por el tejido dañado como las prostaglandinas, ¿no? A veces pues además se produce fiebre porque los glóbulos blancos en contacto con la zona afectada pues van a liberar sustancias que viajan por la sangre hasta el hipotálamo, ¿no? Que esto pues llegaría a ser el termostato de nuestro organismo, ordenándole que aumente la temperatura corporal de nuestro cuerpo, ¿no?, en realidad, lo cual pues va a favorecer la movilización de las defensas y va a dificultar, va a impedir el avance de una posible infección. ¿Cómo actúan los glóbulos blancos implicados en la inmunidad innata? Pregunta, ¿no? Los leucocitos o glóbulos blancos, pues, que intervienen en este tipo de respuestas son principalmente los macrófagos y neutrófilos, pero también los basófilos y eosinófilos. Todos ellos pues salen de los capilares por diapéresis. Esto pues atravesando los delgados espacios entre las células y sus paredes. Y por ende pues van a ser llevados al foco del problema por quimiotaxis, pues es decir, atraídos por sustancias que el tejido dañado pues va a producir. Y ahora pues nos hacemos otra cuestionante, ¿qué son los macrófagos y qué son los neutrófilos? A ver, los macrófagos pues como bien sabemos derivan de los monocitos, ¿no?, presentes en el torrente sanguíneo y poco activos. Pero por su parte pues estos al internarse en los tejidos pues se transforman en macrófagos activos.
Muchos tejidos poseen macrófagos de forma permanente, como por ejemplo los alvéolos pulmonares, el hígado, la piel, el bazo, la médula ósea y los ganglios linfáticos, ¿no? Como ejemplos. Y estos pues serán los primeros en actuar, pero tras el daño acudirán ¿a dónde? A los monocitos, a la zona afectada, y se van a transformar en nuevos macrófagos. Ese es el proceso, ¿no? Es un proceso que va a ser cíclico en realidad, ¿no? Y estos pues a su vez van a tener la característica, la función de reforzar nuestras defensas. Ahora, los macrófagos pues tienen la capacidad de fagocitar las bacterias y los posibles microorganismos de un mayor tamaño que ellas, ¿no? Por otra parte, pues ahora nos cuestionamos otra conceptualización. ¿Qué es la fagocitosis? ¿No? Pues en realidad la fagocitosis es un sistema de ingestión que consiste en envolver al microorganismo o partícula mediante expansiones celulares llamadas pseudópodos, para luego destruirlo en el interior celular, ¿verdad? Esa es pues la fagocitosis. Ahora, ¿qué son los neutrófilos? Para responder a la cuestionante, pues debemos saber que las sustancias producidas por la inflamación hacen que la médula ósea incremente su producción de neutrófilos, cuya concentración aumentará en la sangre y se internará en la zona afectada de la misma manera que los macrófagos, ¿no? Estas pues van a fagocitar las bacterias y partículas de menor tamaño y también expulsan las sustancias bactericidas. En realidad los neutrófilos pues son microorganismos que ayudan a la lucha contra los diferentes patógenos que nos podría afectar dentro de nuestro organismo, tanto fuera de él, ¿verdad? Ahora, dentro de esta respuesta pues también van a participar los basófilos y los eosinófilos. A ver, empezamos primero con los basófilos. Estos actúan principalmente en la mucosa pulmonar, nasal y la piel, liberando sustancias que van a facilitar el proceso inflamatorio, como la astimina, y la eliminación del patógeno. Su activación excesiva está vinculada a las alergias, que son reacciones de la epidermis de la piel en realidad, y estas acciones pues van a ser hipersensibles al sistema inmunitario, ¿no? Como en el caso del asma, ¿verdad? Es una posible reacción, ¿verdad? A un determinado producto, incluso al ambiente, ¿no? de un contexto, ¿verdad? Ahora, los eosinófilos. Pues estos van a segregar sustancias altamente efectivas para eliminar el virus, como los respiratorios, bacterias y parásitos, pero que también son tóxicas para los tejidos y estas van a favorecer igualmente a las reacciones alérgicas. Muy bien, para concluir esta parte, tenemos que hacernos otra cuestionante de nuevo, ¿no? ¿Para qué sirven nuestros glóbulos blancos? Y no entrar mucho en la terminología de la rama de la biología, ¿no? Porque a veces nos resulta un poco complicado entender esta parte. A ver, el funcionamiento principal de los glóbulos blancos pues es defender al organismo de las posibles infecciones que el cuerpo humano pues contraiga, ¿no? En realidad, nuestros glóbulos blancos en sí pues van a ser nuestros soldados, ¿no? Que van a matar a las bacterias, al virus que ya se ha contraído por una persona. Esa es la finalidad, la función y el para qué sirven los glóbulos blancos. No olvidemos, los glóbulos blancos son nuestros soldados, ¿verdad? Que nos defienden interiormente. A ver, como ya hemos visto, las barreras primarias y secundarias dentro de lo que es la inmunidad innata, pues ahora vamos a ver la barrera terciaria de la inmunidad adquirida. Como dijimos, cuando el mecanismo anterior, que es el local, no es suficiente y los agentes patógenos llegan a invadir el organismo a través de los vasos sanguíneos y linfáticos,
entra en acción este sistema, llevado a cabo por los linfocitos. Los linfocitos B producen anticuerpos para marcar los agentes extraños y eliminarlos, ¿no? Ahora, paralelamente, los linfocitos T eliminan los invasores de forma directa. Al primer mecanismo se llama inmunidad humoral y al segundo mecanismo se llama inmunidad celular. A ver, entonces, ¿qué es la inmunidad humoral? Pues los responsables de esta inmunidad humoral son los linfocitos B. Existen muchos tipos de clones, llamémoslo así, de linfocitos B en el organismo, cada uno con la capacidad de fabricar una clase determinada de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que actúan como marcadores de moléculas presentes en la superficie de los agentes invasores, a las cuales llamamos antígenos. Ahora, cuando un determinado antígeno contacta con distintos tipos de anticuerpos, por ejemplo, en los ganglios linfáticos se unirá solo a aquellos que les sean afines. Podríamos ejemplificar una llave y un candado, ¿no? Tiene que ser afín. Si es que no va a ser la llave del candado, pues no va a abrir este candado. Esa es la comparación. ¿Se entiende, no? Entonces, esta unión activará la clonación de los linfocitos B, productores de los mencionados anticuerpos, que serán liberados a la linfa y a la sangre con el fin de poder marcar los más antígenos que van a aparecer. Y además, pues, parte de este clon se va a quedar por un tiempo más largo, ¿ya? Y este pues va a actuar de una manera rápida, inmediata en realidad. Y si es que va a volver a aparecer el mismo antígeno, pues a este procedimiento se lo va a denominar pues memoria, ¿no? Que va a dar lugar a la respuesta inmediata y va a ser muy duradera, ¿no? Va a ser más larga en realidad. Ahora vemos la inmunidad celular. A ver, la llevan a cabo los linfocitos T, que son especializados en eliminar microorganismos que han logrado invadir las células de nuestro cuerpo. Estos, pues, a diferencia de los linfocitos B, no producen anticuerpos y no pueden identificar por sí solos los antígenos, sino van a necesitar de que estén presentes otras células, ¿no? Como los macrófagos o los linfocitos B, que tras atacar el agente extraño mantienen un fragmento de este en su superficie para que el linfocito T pueda contactarlo y reconocerlo a través de los receptores de su membrana. Ahora veremos pues los tipos de inmunidad humana, ¿no? Tenemos dos, la activa y pasiva. A ver, la inmunidad activa se trata de los mecanismos inmunológicos del propio organismo, que al ponerse en contacto con un antígeno forman anticuerpos específicos contra él e inician también la respuesta celular. En este punto pues va a haber dos formas de adquirir este tipo de inmunidad, la natural y la artificial, ¿verdad? A ver, en la natural se produce por infección que tras ser superada permitirá que el individuo permanezca inmunizado durante cierto tiempo. Aquí está. ¿Ve? Si nos contagiamos de una determinada enfermedad, ¿no? Y ya pasamos esa enfermedad, pues esta parte nos indica que si es que nos va a volver a dar, pues ya vamos a ser inmunes, ¿no? Ahora, la artificial, pues es aquella que se obtiene mediante una vacuna. Es fácil de entender eso. Ahí está. Inmunidad pasiva. A ver, se obtiene por la adquisición o administración de anticuerpos contra un determinado agente infeccioso, es decir, a través de anticuerpos que no han sido elaborados por el propio organismo. Se puede obtener por dos vías, la natural y la artificial. Ahí está. La natural y la artificial. En la natural, a ver, esta adquisición de anticuerpos maternos que pasan al ser en gestaciones a través del cordón umbilical o a través de la leche materna, ¿no? Y en la artificial podría ser el suero, ¿no? Aquí está. Esa es la adquisición de la inmunidad pasiva en un sentido artificial.